A continuación se presenta el desarrollo de la actividad número 1 de la asignatura Contabilidad Pública. La actividad número 1 consta de hacer un resumen por medio audiovisual de las lecturas complementarias sobre la evolución del proceso de planificación contable en Colombia y los avances en contabilidad pública, la perspectiva de la regulación contable pública. Bien, como primera instancia, tenemos los integrantes que está presentado por Diana Carolina Rodríguez, Paula Andrea Rodríguez y quien les habla Laura Paula Cosa. En primera instancia está la primera lectura, que es la evolución del proceso de planificación contable en Colombia, de la página 63 a la 78. Bien, esta parte es de la unidad 3, que es la evolución regulativa del sector gubernamental, y en el 3.1 son los antecedentes de la regulación. Vemos que esta contabilidad proviene de España, donde se vinculaba a militares, los geógrafos, el cura y un contador. Desde los orígenes de la historia siempre se han emitido normas y procedimientos para el manejo de la información de la actividad económica y administrativa en un Estado. La moda reguladora siempre ha estado presente, es una práctica antaña de este sector. Para 1263, Alonso Xavier ordenó la organización de cuentas reales como una obligación que tenía que presentarse. En 1476 se emiten ordenanzas reales estableciendo la forma de rendir cuentas, y en 1551, por orden del rey Felipe II, se ordena llevar una contabilidad por partida doble. Pero en 1923 se retorna otra vez a la partida simple o de caja. Bien, dentro de la etapa de la improvisación, que vemos que abarca desde el origen de la República hasta 1923, vemos acá como una especie de línea del tiempo que por efectos, pues, valga la redundancia de tiempo, no los voy a explicar detalladamente, pero lo podemos apreciar en la diapositiva. Más o menos es la línea donde se observa en el año y lo más importante o relevante que contribuyó a esta etapa por medio de leyes, decretos y demás. Y bueno, acá pues lo mismo, digamos, en 1843 se hace la inclusión de la organización contable en la Constitución Nacional. En 1873 se hace la elaboración del primer código fiscal, incluyendo normas contables. Y esta que es la última, digamos, de la línea de este tiempo, que es de 1912, la derogación del código fiscal, la Corte de Cuentas con 10 magistrados, que sería la que reemplazaría en este momento el código, la ley 110 que determina los procedimientos para el cálculo de las rentas, y por último tenemos en 1918 que aumenta el número de magistrados a 13. Bien, la etapa de adaptación que viene desde 1946 hasta 1989, perdón, desde 1923 hasta 1946, donde se nos plantea la misión Kemmerer, que es de Estados Unidos, para poder atribuir un préstamo al país. Entonces, este está en el 1923, cuando estamos en el gobierno de Pedro Nel Ospina, en donde se le exige al país organizar sus finanzas por medio de unas recomendaciones y en donde se hace cargo un grupo de consultores donde se incluyen expertos en moneda y banca, en presupuesto y contabilidad, en aduanas, en crédito público, en impuestos y rentas, además de ser acompañados por 3 contadores de origen colombiano. Bien, dentro de las recomendaciones tenemos la creación de instituciones como la Contraloría General, las Superintendencias Bancarias y Sociedades y la Banca Central. Asimismo, vemos que la organización del presupuesto nacional y el control fiscal y de la contabilidad se encuentra determinada ya por unas leyes. Dentro del sistema contable gubernamental tenemos que se trabaja el objetivo de control y las normas. Se ve que el resultado fiscal es definido como la diferencia entre activos y pasivos corrientes. Lo que sí se ve como fuera en el sector privado sería lo que se refiere a capital de trabajo. Dentro del sistema que vemos que es un retorno a la contabilidad partida simple de imputación de caja y se asume la causación y la partida doble que se impuso globalmente desde el siglo VIII. Continuando con esto, pues como no todos los sistemas ni todo es 100% perfecto, vemos las deficiencias de la estructura contable de Kemmerer, donde vemos que hay una ausencia clara de definiciones, no se tiene una estructura de costos, entre otras como se aprecia en la diapositiva. Bien, para la etapa de la racionalización, que esta sí va desde 1946 hasta 1989, vemos que hay una transformación en la organización del trabajo mediante el traslado de responsabilidad de llevar la contabilidad en la nación al Ministerio de Hacienda. Esto después fue declarado inconstitucional. Hay una norma trascendental que es la adopción del principio de causación y el retorno a la partida doble, y hay una especial significación dentro de la definición del balance del tesoro como relación de saldos de cuentas del activo corriente frente a similares del pasivo corriente. En este punto vemos que el sistema de información está integrado por 3 subsistemas, que sería el presupuesto, tesoro y hacienda, pero que sigue presentando deficiencias. Entonces son definiciones imprecisas, carencia del sistema de acumulación de costos, una estructura antitécnica, inconsistencia en el plan de cuentas, carencia de procedimientos de cierre presupuestal y la deficiencia de clasificación para la planeación financiera. Bien, por último tenemos lo que es una experiencia avanzada y frustrada, que fue un periodo que se abarcó desde 1989 hasta adelante, en donde vemos que se incorpora un elemento de capital importante de la regulación contable en Bogotá cuando era distrito especial. Se ve una consolidación de información en la trascendencia de la contabilidad financiera, la contabilidad de gestión por medio de los manuales de contabilidad de costos, o sea, ya se incluye una estructura de costos. Se ve que la contabilidad de Bogotá hace una evaluación de costos unitarios frente a presupuestos unitarios, permitiendo la medición de eficiencia, eficacia y economía. Y en ese momento no se tenía conocimiento de una contabilidad de costos ABC, o sea, costos basados en actividades, aunque esta fue desarrollada desde inicios de 1950 a nivel global. Bien, entonces, por último tenemos los nuevos tiempos, que ya es como lo que es más cercano a nosotros, en donde vemos que en el sector público se hace la creación del cargo del contador general de la nación como un funcionario de la rama ejecutiva del poder público, y se hace una reestructuración del control fiscal, en donde se tienen unos principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de costos. Está determinado por el Plan General de Contabilidad Pública en la resolución 4444/1995, y se hace una planificación del sistema integrado por el Banco de Proyectos, el Plan Financiero y demás que incluyen esto. Le doy paso a mi compañero para que prosiga con la información. En cuanto a la evolución del proceso de planificación contable en Colombia, el Estado justifica su existencia por el servicio público, entendiendo como su acción para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad mediante un gasto social. Este gasto social incorpora erogaciones destinadas a la salud, educación y recreación.
El sector de servicios públicos, para esta vía las entidades privadas son objeto de regulaciones públicas como las normas de planeación y presupuesto, las relativas a bien de dominio público y recursos ambientales. En el sector hospitalario, la Superintendencia de Salud, a diferencia de su similar, ha tenido un tratamiento estratégico en la regulación contable, estableciendo un plan de cuentas para hospitales con obligatoriedad, con rasgos de familia del Plan Único de Cuentas para Comerciantes, el cual perdió vigencia con el Plan General de Contabilidad Pública. Encontramos la preocupación regulativa por el control de información, porque en este se hace la organización del trabajo, medios del trabajo y el control, donde se ha tenido en cuenta solamente los medios de trabajo y el control, brindando comisiones de cuenta y juntas de vigilancia. La Contraloría General de la Nación ha establecido un plan general de cuentas, ha incorporado cuentas de planeación de mediano y largo plazo, la incorporación de cuentas de presupuesto y determinación de procedimientos especiales. Las normas de control fiscal estatal se fundamentan en el artículo 267 de la Constitución Nacional, donde nos habla de la responsabilidad fiscal y en la mayoría de los casos estos procesos no son reembolsables del dinero porque se va de esta responsabilidad por medio de tutelas y demandas. Muchas gracias. Ya. Antecedentes de la regulación contable y pública. La Contraloría General de la Nación es el encargado de la modernización de la regulación contable y pública de la actualidad, que emitió en el 2007, gracias al proyecto de la contabilidad pública de las NIS emprendido con la Ley 1314 del 2009. Y la Constitución Política de 1991, en el artículo 354, se creó el rol del Contador General de la Nación. Por eso se creó un Sistema Nacional de la Contabilidad Pública, que es la entidad contable pública que se caracteriza porque cumple con las funciones del cometido estatal de financiamiento de los recursos públicos, los usuarios de información contable y pública, que son los encargados del control de las operaciones, el contador público, representante legal de cada entidad, la regulación y el ente regulador del régimen de la contabilidad pública. El propósito del Sistema Nacional de la Contabilidad Pública. Se caracterizan las cualitativas de la información contable y pública, que busca unir toda la información contable y pública del control público y la divulgación y cultura. Los principios de contabilidad pública, que lleva el registro y la revelación de los hechos y cierre de los registros, y las normas técnicas de la contabilidad pública con el reconocimiento y la revelación de las cuentas. La estructura del régimen de la contabilidad pública, que es el Plan General de la Contabilidad, gracias a la resolución 35507, Manual de Procedimiento de Resolución, la 356, que define los criterios del desarrollo de las normas técnicas y los procedimientos contables de los instructivos contables y catálogo general de las cuentas. La doctrina contable y pública. Tenemos el organismo de regulación de normas nacionales, que está el régimen de contabilidad pública, la Contraloría General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Criterios Públicos, y entre los internacionales, que es la Federación Internacional de Contadores, la Junta de Normas Internacionales, las normas de desarrollo para el sector público y las normas internacionales de información financiera que se entregan. Actividad de proyecto: conformación de un equipo interdisciplinario con profesionales idóneos, profundización del estudio estándares internacionales de contabilidad, realización de la mesa de trabajo, implementando unos estándares de las NIF, firma de convenio de apoyo técnico gracias a la Universidad Nacional de Colombia, definición de las políticas sobre la incorporación del régimen contable público, revisión del marco conceptual, elaboración de discusión del texto y normas de procedimientos contables, revisión del catálogo general de las cuentas. Gracias.